Bueno, la definición de los sistemas de educación regularmente distingue varios niveles. El nivel básico, que regularmente se comprende en nuestros casos como lo que sería la educación primaria. El nivel secundario, que a veces se asocia a la primaria o se tiende a unir entre la primaria y la secundaria y la preparatoria, y lo que sería el nivel de educación superior o educación terciaria. Los especialistas obviamente distinguen otro subsector de la educación, que sería el cuarto nivel, digamos, que es el sector de innovación y desarrollo o de producción de nuevos conocimientos. Desde luego que la universidad hace parte del nivel de educación terciaria, pero toca, por un lado, el nivel previo. Hay universidades que tienen preparatorias, es el caso de la UNAM, por ejemplo, y hay universidades que tienen también trabajo de innovación y de desarrollo de nuevos conocimientos. Hay otras universidades que no necesariamente tocan el nivel anterior, como el nivel de pregrado, ni tampoco tienen cualidad para desarrollar producción, digamos, o creación de nuevos conocimientos, porque no tienen todavía consolidados, no quiere decir que no los deban tener, sino que no los tienen consolidados, sectores, personal académico, áreas de producción de nuevos conocimientos, de investigación y de desarrollo. En ese sentido, lo que se ha venido aquí a plantear como un proyecto o una idea, la posibilidad de cuanto menos plantear la pregunta por una universidad transmoderna, evidentemente tendría que cumplir con esas funciones, pero bajo una lógica en la cual lo que definiría su práctica, lo que definiría su hacer, tendría que ser definitivamente el horizonte de buscar dar voz a esos sectores, a esos conglomerados sociales, a esas prácticas sociales que de algún modo u otro en ocasiones están fuera incluso de la propia universidad, se alojan en horizontes y prácticas de nuestras sociedades, en el sustrato cultural, en la memoria de nuestros pueblos, y que deberían de ser los elementos que permitiesen justamente vincular a la universidad con esas prácticas y desarrollar también innovaciones, territorios conceptuales nuevos que pudieran establecer esa interlocución con esos sectores, con esas conformaciones sociales, porque tienen mucho que decir en el marco de lo que estamos viviendo como crisis en el ámbito también de la educación superior, como crisis del horizonte educativo, como una crisis que se ha potenciado además o se ha magnificado con el horizonte tan limitado con el que se ha imaginado o se ha planteado la reforma educativa actual. Incluso la noción misma de reforma, cuando en realidad no es un proyecto que sea enteramente educativo, sino que es más bien la desestructuración, el desmantelamiento de reconocimientos de carácter laboral. Si nosotros vivimos en un horizonte histórico actual en el cual se encubre como reforma educativa algo que es más bien el desmantelamiento de las condiciones laborales, pues la universidad misma, que nosotros reclamamos como una universidad posible de construir en un horizonte distinto, se tendría que mover en la lógica de un horizonte mínimo de reconocimiento de eso que sea, de esas etapas que ya hemos avanzado, que hemos ganado, y en el horizonte innovador de crear nuevas líneas de estudio, de crear y consolidar líneas que ya se están desarrollando, y que sea justamente la universidad el horizonte programático en el que se desarrollen tendencias como las de la descolonización del conocimiento, como las de un saber menos eurocentrado o definitivamente no eurocentrado,
y que permita sí la posibilidad de un reconocimiento de una mayor posibilidad de la universalidad como una auténtica universalidad y no una universalidad reducida a una cierta visión pragmática de la vida. Definitivamente, y creo que no es ajeno a otras universidades que también son universidades recientes. Estaba platicando hace un momento con el rector de la institución y me daba cuenta de una coincidencia de cierto proyecto con otra universidad con la cual recientemente a la cual asistí, que es la Universidad de la Integración Latinoamericana. Plantea un reto muy fuerte para justamente la definición de del lugar preciso de la institución, que algunos llamarían como un horizonte de la función, o otros hablarían de la pertinencia, ¿no? Otros quizás la definirían en cuanto a digamos, dar respuesta al contexto. Yo creo que ahí hay dos dificultades a asumir. Una primera es que los contextos locales son en sí mismo contextos de acogimiento de lógicas que son globales. Es decir, no podemos privilegiar una lógica que entendiendo la dinámica de lo local confunda a esa lógica local como una lógica separada tanto del contexto nacional como de los contextos globales. Evidentemente lo que se tendría que privilegiar sería esos universalismos concretos en los cuales las localidades, nuestras comunidades, se han permitido persistir en su sentido, justamente porque han tenido la capacidad de medir fuerzas con las tendencias nacionales y con las tendencias globales. Pero ese es un universalismo concreto, es decir, un universalismo de las prácticas diversas, del reconocimiento de esa diversidad de prácticas, muy distinto a privilegiar universalismos abstractos, que serían el universalismo del proyecto del mercado, por ejemplo, o de que tiene que haber un cierto horizonte específico de la americanización de la sociedad, de las tendencias, digamos, del American Way of Life. Son universalismos del mercado como universalismos abstractos. Ese sería un primer reto, o sea, definir claramente que la universidad hace parte de lógicas que son muy concretas y de expresión de esos universalismos concretos, que son los que han permitido justamente que la potencia específica de nuestras sociedades, de nuestras comunidades, del horizonte de nuestros pueblos originarios, se hayan permitido persistir. Y por el otro, habría una definición interesante en donde la cuestión de la pertinencia de la institución tendría que medirse justamente en la cualidad que alcance para dar respuesta a las problemáticas actuales, problemáticas que también se están desarrollando como problemáticas que están cambiando, que no permanecen, sino que la universidad en ese sentido, como una entidad que se enclava dentro de un determinado localismo que no es separado del resto nacional o global, tendría que tener la cualidad de vincularse de una mejor manera, de tal manera que se potencialice su pertinencia, es decir, tenga una mayor capacidad de vinculación con las temáticas actuales, tenga una capacidad de arrastre y de arraigo que le permita pues que la población misma aledaña o de nuestras sociedades se imagine como un universitario más. Y esa es una labor que corresponde justamente a la posibilidad de brindar contenidos educativos que tengan esa cualidad, de demostrarle a la institución misma, a la comunidad universitaria misma y a la sociedad de la que hace parte, la capacidad de que los conocimientos que están recibiendo son conocimientos, si no óptimos, cuando menos sí propicios para moverse en el mundo que estamos viviendo. Digamos que desde el ámbito del poder efectivo y dominante actual, la universidad como otras instituciones
y como otros ámbitos sociales tiende a ser sometida a la lógica universalizante de la mercantilización, plegarla como un instrumento más dentro de la dinámica del capitalismo, o a privilegiar justamente que la racionalidad que pueda alcanzar el universitario sea una racionalidad limitada en el sentido del horizonte exclusivo de la racionalidad como racionalidad instrumental. Y eso es el resultado justamente de que el horizonte del capitalismo, el horizonte del neoliberalismo, las propensiones y casi el horizonte efectivo del neoliberalismo como fascismo son un determinado proyecto que es el proyecto del norte en el sentido no geográfico, sino del norte como poder imperial o del norte como poder global imperial, que no ha permitido que otros horizontes utópicos de un proyecto social distinto, que en ese sentido tendríamos que nombrar como el horizonte, digamos, de los del sur o de los de abajo, no en el sentido tampoco geográfico, sino en el sentido de prácticas sociales específicas de horizontes de lucha, que son horizontes de lucha porque son justamente respuestas a las panorámicas de devastación que ha dejado el norte global en la conformación de su universalismo peculiar, que es el universalismo de esos poderosos, el universalismo de ese enriquecimiento de los poderosos, de esa explotación, dominación y apropiación de la riqueza por los poderosos, para darle lugar a un proyecto social que tendría que tener ese horizonte, que discuta no solo de la modernidad, el haber llevado a cabo grandes avances indudables, pero siempre bajo la lógica constitutiva de que la modernidad se construyó bajo la lógica de imposición de relaciones coloniales con los otros que se situaron en los márgenes, con los otros periféricos, con los otros subordinados o subdesarrollados. Y entonces ahora toca el momento, justamente en este momento de gran crisis, de que sean los horizontes del sur, los horizontes de prácticas sociales, los horizontes epistémicos, los horizontes de las epistemologías de ese sur, de las ciencias sociales del sur, de las filosofías del sur, el universo conceptual, ¿no?, descolonizador de esos rumbos todavía hegemónicos en el hacer cognitivo, en los horizontes de conocimiento de la modernidad capitalista y colonial, los que tendrían que dejar su sitio para tratar de construir sobre la base de ese proyecto social emergente la posibilidad de universos sociales, de dominios sociales, de campos o ámbitos sociales en los que se privilegian las dinámicas que el sur mismo estaría privilegiando, ¿no? No se trata de sustituir el dominio del norte por un dominio de los del sur, sino que el proyecto específico como horizonte civilizacional de los que predican la lógica del sur como la lógica posible o la lógica de la humanidad posible de este nuevo universalismo, entiende en ese sentido el específico sitio de la universidad como un lugar privilegiado para desarrollar esas discusiones, para enclavar el proyecto como tal. La universidad siempre es un proyecto. Lo que ocurre es que la universidad neoliberal tiende incluso a sacrificar la propia dimensión de la universidad como proyecto y se instrumentaliza. Yo creo que los retos sociales bajo los que vivimos son muy amplios, porque el horizonte histórico en el que nos movemos se moviliza por diversas tendencias, muchas de ellas de un calado catastrófico significativo, pero yo diría que la humanidad ha tenido capacidad de enfrentar, y nuestra sociedad misma, nuestro país, ha tenido la capacidad de enfrentar momentos problemáticos como los que estamos viviendo. Y en ese sentido yo diría, como dice en ciertas consignas, que otro horizonte histórico es posible y sigue siendo posible. Y en ese sentido no cabe ninguna condición para el desánimo, sino al contrario, para practicar digamos un horizonte de conocimiento muy informado, es decir,
para tratar de definir nuestros problemas del mejor modo posible, pero ese horizonte informado tiene también un objetivo político, y es la capacidad de definir un horizonte estratégico, políticamente estratégico, de una cierta política posible, ¿no? Para darle respuesta a esos problemas. En la página de mi trabajo está mi correo electrónico, y aunque no soy muy afecto a las redes sociales, estoy respondiendo cada vez más cuando hay preguntas también por ahí. He estado muy contento acá de visitarlos, y que espero que no sea la última, sino la más reciente vez que esté acá con ustedes en la universidad.